¿Qué tal, mi gente? Dios le bendiga, bendiciones. Le habla su hermano y predicador, licenciado Miguel Ángel Abreu Peguero. En esta ocasión me dirijo a ustedes para hacer una formal invitación a que se detengan unos minutos a ver y a escuchar este video. Dios le bendiga, bendiciones. Estamos viendo algo inestablecido. El gobierno no está establecido con lo que estableció. Él estableció que iba a arreglar esto, pero verdaderamente no hay nada estable. Estamos viendo un desorden en este país. Si el gobierno no se pone la cintura, la correa, él está cogiendo las cosas sueltas. Usted puede leer la Biblia, usted puede ir a un seminario y graduarse en teología, usted puede estar 20 años en la iglesia, usted puede hacer todo el ritualismo de la religión y no haber tenido un encuentro con Dios, no haberse personalmente hablado con Dios y sentir que Dios ha hablado con usted, porque solo, únicamente a partir de ahí es que se producen los cambios, yo diría estructurales, cambios generales, cambios totales de la vida. Por eso es que la Biblia llama nacer otra vez. ¿Cuándo nacemos otra vez? Cuando tenemos un encuentro, no indirecto, directo con Dios. Porque ir a la iglesia es muy bueno. Escuchar y estudiar la Biblia es muy bueno. Pero lo que cambia la vida es el encuentro con Dios. Vivimos en un mundo, como dije la semana pasada, rodeado de mentiras y de mentirosos. Esa es la cruda realidad. Vivimos en un mundo en donde los principios y los valores están al revés. Dice la Escritura que llegaría un momento en la historia de la humanidad, y yo creo que ya hemos llegado, en el que a lo malo te lo presentarían como lo bueno. Y lo que es bueno y decente de toda la vida, te lo presentarían como algo malo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la decencia, la fidelidad, el ser honesto, el vivir la verdad, el ser sincero esté mal visto y parece que le vaya mejor al ladrón, al sinvergüenza, al que roba, al que miente, al que engaña? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que personas, por no pagar a lo mejor una pequeña cantidad, le embarguen lo que tienen, y personas que han robado millones se estén pegando la gran vida y salgan en televisión y viajen por aquí y compren por allá? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, son los últimos tiempos. Tiempos en los que a lo dulce lo presentarían como salado y a lo salado como dulce, dice la Biblia. Ahora, hay dos versículos que aparentemente son contradictorios. Y curiosamente, tanto uno como otro los escribió la misma persona. Por ejemplo, hay un versículo que todo cristiano, yo creo, no, da igual a la iglesia que asista o a la denominación a la que pertenezca, yo creo que hay un versículo que todos los cristianos se lo saben de memoria. Decirlo fuerte, a ver qué dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice la Biblia que Dios hizo? Dios amó. ¿A quién? Al mundo. Dígalo fuerte: Dios amó al mundo. Otra vez: Dios amó al mundo. Ahora explíqueme esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿En qué quedamos? Juan 3:16 dice: Dios amó al mundo. Y primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo es que la Biblia dice que Dios amó al mundo y a mí se me prohíbe amar al mundo? Hay que explicarlo, porque en la Biblia no hay contradicciones. Hay gente que dice: es que la Biblia es un libro lleno de contradicciones. Y yo le digo: cuando usted me muestre una, nos sentamos y hablamos. La Biblia no tiene contradicciones. Porque nosotros tenemos una sola palabra para la palabra mundo. Como para la palabra amor, tenemos una sola palabra. No hay 4 o 5 palabras para amor. Amor hay una sola palabra, no hay más. En griego hay 3 o 4 palabras y en hebreo ni le cuento. Y en griego, incluso en hebreo, para la palabra tierra, planeta, mundo, etcétera, hay un montón de palabras. Y depende a lo que se esté dirigiendo el autor, pues emplea un término o emplea otra, pero en español nada más tenemos una sola palabra, ¿verdad? Cuando estamos leyendo Juan 3:16, dice que de tal manera, de tal magnitud, con tal fuerza, amó Dios al mundo. Ahí está haciendo referencia a la raza humana, al hombre, a la humanidad.
De tal manera Dios amó al hombre, a la raza humana, a los hombres, a las mujeres, a los blancos, a los negros, a los ricos, a los pobres, a los africanos, asiáticos, norteamericanos, latinos. De tal manera amó Dios a esa gente que dio a su Hijo unigénito al mundo para que lo amaran y lo respetaran y creyeran en Él. Pero cuando vamos a Primera de Juan y encontramos otra vez la misma palabra, la palabra mundo es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos nos habla acerca de un estilo de vida, de unos principios, de unos valores que no son los nuestros. No son los nuestros. ¿Usted no ha oído alguna vez la expresión de decir, mira, di una mentira de estas piadosas? De hecho, incluso hasta cuando éramos católicos, se nos decía que había dos tipos de pecados. Bueno, se nos decía, no, se siguen diciendo. Pecados mortales y pecados veniales, ¿sí o no? Amigo. Es decir, que hay pecados que son graves delante de Dios y pecados que, bueno, que Dios hace la vista gorda, no pasa nada. Una mentirijilla de vez en cuando para salir del paso, ¿sí o no? Eso se nos ha enseñado toda la vida. Cuando vamos a la palabra nos encontramos que hay un sistema, un estilo, una filosofía de vida que es totalmente opuesta a nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque en el mundo, cuando 2 o 3 o 4 hombres se juntan en un bar, en un negocio, donde sea, y comienzan a hablar, ¿de qué suelen hablar? De mujeres. Y presumen de las veces que han engañado a sus esposas. Y presumen de que tuvieron relaciones con esta y con aquella y con la otra y con mengano. Sin embargo, eso en el círculo cristiano se nos tendría que caer la cara de vergüenza y darnos vergüenza de haber hecho eso. Son puntos de referencia completamente diferentes. Y en el mundo es normal mentir, y en el mundo es robar, pues decir, mira, sí, y era no, o no, cuando era sí, o decir, ¿cuánto tienes? 5, y es mentira, tienes 10. En el mundo todo eso es normal. Y cuando dice la Biblia, no améis al mundo, se refiere, no imites la forma como vive la gente. Una cosa es que Dios amó al hombre, y otra cosa es que Dios ame a los pecados del hombre, que son dos cosas completamente diferentes. Dios ama a un etarra, a un asesino, a un violador, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Faltaría más. Si no, madre mía. Pero eso quiere decir que Dios ama su estilo de vida. Eso quiere decir que Dios ama la mentira, el engaño, el soborno, el adulterio, la fornicación, la extorsión. No, Señor. Una cosa es que Dios ame a la persona, y otra cosa es que Dios acepte y ame y tolere el estilo de vida de esa persona. No nos confundamos. Por eso dice la Biblia que cuando viene por ahí alguna persona que dice que yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Cristo, yo soy esto, yo soy aquello, apóstol, como algunos van por ahí también diciendo, pues hermano, por sus frutos los conoceréis. Y por eso dice la Biblia que hay que probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Y por eso encontramos en la Biblia falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo por igual, pero denuncia y no tolera el pecado y el desorden de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos confundamos cuando dice que Dios amó al mundo, la raza humana, y cuando nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, como hemos leído, que no tenemos que amar al mundo. Porque dicho sea de paso, el texto sigue diciendo, si alguno ama al mundo, es decir, el estilo de vida del mundo, la filosofía del mundo, los principios del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y lo aglutina de esta forma, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si lo que hoy está mal visto, mañana estará bien visto. Y lo que mañana estará bien visto, hoy es un delito, un pecado. Por lo tanto, las modas cambian. Hace años en este país se obligaba a la gente a ir a las plazas públicas a ver cómo se torturaba a personas y cómo se les quemaba vivos y cómo se les crucificaba, y era normal. Y si retrocedemos en el tiempo, la gente pagaba dinero para ir a los coliseos, a los circos romanos, para ver cómo los animales devoraban a mujeres o a niños, mientras ardían como antorchas humanas, y era normal, era totalmente normal. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que cosas que antes eran normales o delitos, hoy en día, pues, han cambiado. Por eso nosotros no tenemos que dejarnos llevar por las modas de este mundo, sino tenemos que dejarnos llevar por los principios y valores eternos del Señor que están en su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén?